Hola, saludos para todos los amados bendecidos, gracia y paz sean multiplicadas. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y estoy en este día para hacerte compañía, para compartir una palabra, para edificarnos, para poder llevar este evangelio a todas partes del mundo. Así que damos gracias a Dios por eso. Y ya quiero rápidamente hacer una oración para comenzar en esta hora. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, Señor amado. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te amamos, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor, por tu grandeza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Oro por esta palabra para que sea de bendición, de edificación, en el nombre de Jesús. Que la palabra pueda correr sobre diferentes lugares, en el nombre de Jesús, para que sea glorificada entre nosotros, en el nombre del Señor, y que traiga bendición. Declaramos sanidad, declaramos en el nombre de Jesús entendimiento, que las mentes se abren para tu gloria, Señor, que reciben los hermanos respuestas en el nombre de Jesús para tu gloria, Señor. Descansamos en tu grandeza, descansamos en tu bondad, descansamos en ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Y toda gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda honra, Señor, toda alabanza, poder, virtud, Señor, sea para ti. Tú eres el Señor. Toda gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Estaba chequeando un poco pero si estamos saliendo bien, así que creo que sí, estamos saliendo bien. A ver, voy a chequear esto. Cualquier interrupción nos pueden decir, pero creo que ahora sí está todo bien. Bien, mandamos saludos para todos los hermanos de diferentes lugares. Mandamos saludos para gente que nos ve en Estados Unidos, gente que nos ve en Guatemala, en España, en México. Mandamos también saludos a los hermanos de Perú, de Chile, de Brasil, Venezuela, bueno, y a Uruguay también, hermanos que nos ven de Uruguay también, así que le mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesús. Y bueno, a todos aquí los de Argentina, de la República Argentina, les mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesucristo y comparta este video con alguien más, comparta para que la palabra de Dios corra y el Señor sea glorificado. Así que hoy vamos a compartir una palabra que se llama el misterio de la fe. Y esto lo dice en la Biblia, le llama así, ¿no? Que debemos guardar el misterio de la fe. Y vamos a estar buscando esta palabra, vamos a estar buscando en el nombre del Señor los versículos para poder leer y compartir esta palabra en el nombre del Señor. Y esto es muy importante saber, este misterio de la fe, porque va a cambiar nuestra vida. Nuestra vida va a ser transformada totalmente y vamos a vivir una experiencia, ¿no?, tremenda en el Señor, algo diferente y entendiendo este misterio, vamos
nuestra fe, ¿no? Va a ser más práctica. La fe no es algo eh, de teoría, no es simplemente decir, no, teoría, no, no. Nosotros vamos, ¿no? A, realmente a decir, ¿no? Vamos a compartir. Y entonces, esta fe dice en 1 Timoteo, capítulo 3 verso 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que debemos guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Al parecer no tiene mucho sentido, pero cuando leemos otras traducciones, nuestra mente se va aclarando y vamos comprendiendo lo que el apóstol quiere decir. Lo leemos en la nueva versión internacional que dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Entonces, hay verdades de la fe, no dice una verdad, sino que verdades. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta para hablar sobre este misterio. Dice en la nueva traducción viviente, dice la palabra, tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe, que ahora ha sido revelado, y vivir con conciencia limpia. Entonces encontramos otra palabra que dice que tenemos que estar comprometidos con este misterio de la fe, y dice que nos ha sido revelado. Entonces la fe es algo revelado. Este misterio está revelado en la palabra, no está oculto a los ojos de nosotros, sino que está revelado. Y nada más que tenemos que ser iluminados. Sabes que el Señor, a veces nosotros decimos sí, que Dios nos revele, y tenemos que ser iluminados realmente, porque la revelación ya fue dada al apóstol Pablo. Él tuvo revelación, ahora nosotros tenemos la iluminación de esa revelación. Lo que nosotros llamamos revelación es una iluminación. Entonces, encontramos estos puntos. Pablo dice que tenemos que guardar este misterio, guardar las verdades de la fe con la limpia conciencia. ¿Qué quiere decir limpia conciencia? Que nosotros estamos sin mancha alguna, sin mala conciencia, ¿no? Sin la conciencia de pecado. Entonces, una de las palabras que se nos revela en el nuevo pacto que somos justos. Y al ser justo, todo pecado fue quitado. Entonces yo en fe creo que todo pecado salió de nuestra vida. Mediante la fe creemos que el pecado ha sido quitado. Entonces yo puedo ya tengo la mente limpia, ya tengo la conciencia limpia. No tengo nosotros esa culpa, esa conciencia de pecado. Entonces teniendo la conciencia limpia, ya podemos hablar sobre las verdades de la fe. Entonces, la fe, antes de la cruz, había una fe natural. Y antes de la cruz, la fe podía ser de diferentes tamaños. Entonces encontramos expresiones que Jesús dice, grande es tu fe, hombres de poca fe. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor vemos que ahí a ninguno corrigió. Él le decía a la mujer grande, al soldado, grande es tu fe. Le dijo también a una mujer, realmente tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Entonces también a los discípulos le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron? Tanto tengo que soportarlos.
Y todas esas expresiones fueron antes de la cruz. Cuando leemos Habacuc, dice, el justo por su fe vivirá. Usted busque en Habacuc y va a encontrar que dice, el justo por su fe vivirá. Y cuando el apóstol Pablo lo lee en Romanos, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, que está hablando de diferente fe. Y en el nuevo pacto se habla de una fe revelada. Entonces, Pablo después, más adelante, ¿no? Nos va a hablar en Gálatas, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y entonces podemos darnos cuenta que antes de la cruz no había una fe revelada. Y esta fe que Pablo dice que iba a venir es la misma fe que tuvo Jesucristo en los días de su carne. Entonces el apóstol dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo, todos estaban bajo la ley, ¿no? Estaban bajo un ayo. Dice, para llevarnos a Cristo. Entonces este ayo era como una maestra de jardín que lo llevaba a Cristo. Y después Pablo dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y cuando habla de la fe de Cristo, o la fe de Jesús, o la fe en Cristo, entonces está hablando de una fe que no es una fe del hombre. Muchas veces las personas enfatizan, tienes que tener fe. Cuando están en los hospitales dice, tu fe, cree, ten fe. Y muchas personas no pueden creer por un milagro, no pueden creer porque naturalmente el hombre tiene una fe natural puede ser grande o poca, pero en Cristo tenemos nosotros una fe que es sobrenatural, una fe que no tiene medida, sino que digamos, no tiene límites, una fe ilimitada. ¿Será que Dios cuando creaba el mundo, ¿no? Creaba todas las cosas visibles mediante su palabra, entonces Él tenía una fe ilimitada. La fe que tenía Dios es una fe limitada. Y esa clase de fe es la que tenemos nosotros. Cuando Jesús dice, tened fe en Dios, en Marcos 11:22, cuando la traducimos de la palabra griega, dice claramente, teniendo la clase de fe de Dios, la misma clase de fe de Dios. Entonces ya Jesús en ese momento le estaba diciendo, hablando de una clase de fe que el ser humano no podía entender ni comprender. Hasta que el Espíritu Santo no viene a nuestra vida y nos ilumina, no podemos entender. Por eso la palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque le son locura, pero el que es espiritual comienza a comprender. Nosotros cuando nacemos de nuevo empezamos a comprender de a poco cosas. Y sabes que la fe lleva un desarrollo. Y esta fe no es que de repente creemos todas las cosas, no, tiene un desarrollo. Y eso realmente nos anima y nos motiva a nosotros para seguir adelante, seguir creciendo en conocimiento, porque el desarrollo está involucrado en el conocimiento del nuevo pacto para el desarrollo de la fe. Cuanto más conocemos acerca de la fe, mayor va a ser nuestro alcance o nuestra forma que podamos utilizar. Entonces, cuando yo más adquiero conocimiento y más lo llevo a la práctica, esto es como una persona que es conductor de un auto, de un camión o de algo, ¿no?
cuando la persona sabe manejarlo y tiene práctica y tiene un tiempo haciéndolo, entonces no es lo mismo que aquella persona que recién comienza a conducir un automóvil, que aquella persona que lleva 40 años manejando. Entonces hay un desarrollo de fe y este desarrollo tiene que ir acompañado con el conocimiento del nuevo pacto. Y este conocimiento del nuevo pacto está disponible para todos nosotros. Amén. Está disponible este conocimiento para cualquiera de nosotros que comenzamos a leer. Por eso que yo le animo a las personas, lea la carta de los romanos, de Romanos hasta Hebreos, lea esas 14 epístolas, léalas con fe, léalas creyendo que son para usted, porque ahí se encuentra el evangelio puro de la gracia del Señor. Y ahí, cuanto más conocemos del nuevo pacto, más vamos a caminar en fe, a usar este desarrollo de fe poderoso que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en Romanos capítulo 12, 3 dice: digo pues que por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, sino del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí pareciera que Dios está hablando que, bueno, Dios repartió una fe a uno grande, otra pequeña, no, pero acá está hablando de una medida de fe. Todos tenemos la misma medida de fe. Así como un niño crece con todos los músculos, tiene todos los músculos, pero no tiene desarrollado todo el músculo. Entonces así también es la fe. No es que la fe va a crecer, sino que va a aumentar, quizás por la práctica. Entonces, y esto va ligado al conocimiento del nuevo pacto. No se puede de alguna manera querer crecer en esta fe, en este misterio de fe, sin que el conocimiento del nuevo pacto esté revelado. Por eso que la iglesia, cuando no tiene conocimiento del nuevo pacto, recurre a prácticas, cosas para hacer que su fe haga algo. Entonces personas dicen, bueno, hay que utilizar la sal, porque la Biblia utilizaron la sal. Hay que utilizar el agua, porque en la Biblia milagros ocurrieron con el agua. Dice que uno se tiró 7 veces y fue sanado. Entonces el agua tiene algo que sana a las personas. Eso cuando una persona no tiene conocimiento del nuevo pacto. Y por ahí Dios, en su misericordia, en su gracia, porque Dios es bueno con todo. Muchas veces cuando los hijos son niños, Dios les responde, pero no porque ellos hagan algo, sino porque Él es un Padre bueno. Y es tan bueno que no podemos nosotros encasillar a Dios y decir, no, esto es así porque es así, esto es así, no. Del corazón del Padre es inmenso y muchas veces el Padre a los niños les responde de esa forma, pero después trata con cada uno. El Padre trata con cada persona y entonces le va mostrando y el Padre le lleva la palabra para que crezcan. Sabe que el Señor dejó la epístola para que crezcamos nosotros, no seamos niños, no seamos que personas que vamos corriendo tras doctrinas, vientos, ¿no? Vientos de doctrina. Hoy en día hay muchos vientos de doctrina. Hace un par de años atrás, ¿no? Había un ministerio de los Estados Unidos que repartían como pañoletas, ¿no? Pañuelos. Y muchas personas, hoy en día eso abunda, ¿no? Pero me acuerdo que alguien, un ministerio aquí de Argentina, se levantó y dijo, no vamos a repartir esto porque la gente va a poner la fe en las cosas y no la fe en Cristo. Entonces, ese ministerio desechó eso, pero tiempo después, hoy en día, muchas personas, muchas iglesias,
te venden, bueno, acá tenés el alcohol que te va, si te lo pones, el alcohol te va a producir algo. Entonces hay personas que dicen, bueno, vamos a usar el alcohol. ¿Por qué? Porque justamente no tienen un conocimiento acerca de las verdades de la fe. Pablo dice que guardemos estas verdades de la fe. La fe no tiene una verdad, tiene varias verdades. Vamos a leer Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es convicción y es certeza. En el libro de Efesios dice que la fe es un escudo que nosotros no, ahí apagamos todo dardo del enemigo. Entonces después dice, la fe también es un don, es un regalo de Dios. Y por allá dice que la fe también es un fruto del Espíritu. Entonces la fe no es una cosa, sino que la fe son varias cosas. También encontramos que la fe es la persona de Jesucristo. Él mismo es la fe, es el Hijo de Dios viviendo en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Entonces encontramos, ¿no?, que la fe son diferentes cosas y esas diferentes cosas concluyen, ¿no?, a que nosotros tengamos un mayor conocimiento. Entonces, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no podemos agradar a Dios si no tenemos fe? Porque este pacto es de fe. Dice el Pablo en Gálatas que la ley no era de fe, sino que era de obras. Bajo la ley una persona obraba. Y por eso que hoy en día la gente mezcla la ley, porque ellos obran. Y cuando nosotros obramos, nos ponemos, perdón, cuando nosotros obramos, nos ponemos en el pacto de la ley. Cuando tomamos cosas de la ley, empezamos a tomar Deuteronomio 28 y decir, bueno, si querés ser bendecido, tenés que obedecer a Dios, tenés que obedecer ciegamente para que seas bendecido, porque la bendición está en la obediencia. Y sabe que la palabra dice que ya fuimos bendecidos. Naciste de nuevo, sos bendecido. Entonces ahí encontramos que la fe, perdón, que la bendición no es un resultado de la obediencia, sino que la obediencia es un resultado de la bendición. Porque en el antiguo pacto muchos no podían obedecer porque no estaban bajo la bendición. Pero ahora que estamos bajo la bendición, nosotros podemos obedecer. Y sabe que el apóstol Pablo dice también en Romanos, capítulo 1, verso 5, dice, y por quien hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hay una obediencia, pero no es obediencia a las obras, sino una obediencia a la fe. Por eso que es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Entonces, ¿por qué es importante saber el obedecer? ¿Sabe qué significa en el nuevo pacto? Significa creer. El obedecer es un sinónimo de la fe. La fe es confianza. Y también el creer está involucrado en lo que es la fe. La fe es sustancia, la fe es un fruto y es un don. Y bajo esa fe también está lo que podemos nosotros entrar en esa obediencia a la fe. Y la obediencia a la fe es obedecer a creer, yo creo. Por eso cuando a Jesús le pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y Jesús no dijo, bueno, vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. No, dijo que ustedes crean en mí, que fui enviado por el Señor, por Dios. Crean a aquel que fue enviado. Y cuando creemos en Cristo, somos obedientes. Cuando el Señor nos da una palabra y la creemos, entramos en la obediencia. Y en esa obediencia nos va a llevar a la acción. ¿Sabe? Cuando usted cree, le cree una palabra al Señor, usted va a caminar en acción. Más adelante voy a hablar sobre la acción. Lo vamos a dejar para más adelante. Entonces hay una obediencia a la fe, hay una obediencia al creer. Y esto que es algo que tenemos que meditar, tenemos que expresar y ya tenemos que poner nuestro corazón y decir, yo tengo fe porque he recibido ese don de Dios. Yo tengo la fe que mueve las montañas. Sabe que usted habla de lo que usted cree. Entonces, en su mente hay muchos pensamientos. Y la mente de muchas personas hoy en día es, ¿será que el Señor puede bendecir a cualquiera, pero a mí no me va a bendecir? El Señor puede hacer cualquier cosa, pero a mí no me va a llegar. Entonces muchas personas comienzan a pensar esas cosas. Cambie su pensamiento. Usted comience a declarar, diga, yo tengo la fe, porque la fe es un regalo de Dios. Yo tengo esta fe que mueve montañas. El Señor dice en su palabra que si tan solo le decimos al monte y tenemos fe, ese monte se va a mover, se va a trasladar. La enfermedad se va a ir de su cuerpo. La prosperidad va a venir a su vida. Usted es una persona próspera porque usted tiene al creador del universo en su interior. El Cristo dice que por medio de Jesucristo fueron creadas todas las cosas. En ti vive aquel Cristo que creó todas las cosas. La palabra dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Usted comienza a declarar, comienza a confiar en que el Señor es el dueño de su vida. ¿Sabe? Cuando decimos Señor, estamos diciendo usted es mi dueño, usted es mi amo, usted es mi padre, pero también yo le pertenezco a usted, porque usted me ha comprado con la sangre preciosa, con esa sangre preciosa, la sangre del Señor. Fuimos comprados con su sangre. Y esa sangre es algo que realmente nos hizo aptos para entrar en el reino de Dios. Y este misterio de fe, para muchos es un misterio. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas, esto pasa en los creyentes. Por ejemplo, una persona le diagnostican una enfermedad terminal y esta persona va a la palabra y dice, bueno, la palabra dice que por sus llagas yo fui sanado, yo fui curado. Y entonces va donde el médico y le hacen todo el chequeo y ahí en el chequeo le sale que está enfermo, que está mal. Y entonces el médico dice, mira, todo está mal, pero esta persona le cree a Dios, se mantiene firme creyéndole al Señor y dice, no, yo por la llaga del Señor, yo he sido curado, yo he sido sanado. Y de repente recibe la sanidad y va donde el médico y el médico comienza a mirar los diferentes estudios y comienza a decir, bueno, la semana pasada esta persona estaba por morir y ahora está sano. Entonces el médico, ¿qué dice? Dice, bueno, es un milagro, no sé cómo sucedió, no sé lo que pasó, pero si tuviste fe, ve a adorar al Señor. ¿Sabe cuántas veces las personas, los médicos dicen eso? ¿Cuántas veces las personas dicen, yo estaba mal, pero le creí a Dios, confesé la palabra? Y es un misterio para muchos, un misterio que de repente tu situación cambie. Es un misterio que de repente aquella persona adicta, aquella persona que nadie daba 2 pesos por esa persona es transformada por el poder del Espíritu de Dios.
y todo está involucrado en la fe. Y la fe para muchos es un misterio, porque no sabe cómo funciona. Y no tenemos que saber cómo funciona, simplemente tenemos que saber que funciona, porque el Evangelio funciona, porque la muerte de Jesucristo no fue en vano, porque el Señor no derramó toda su sangre en vano, porque el Evangelio sí funciona. Entonces ya tenés que declarar en tu vida, en tu corazón, el Evangelio funciona. Yo le creo a Dios. Yo soy apto para creerle al Espíritu de Dios y el Señor nos anima a creer en todo lo que Él nos ha dado. Cosas grandes nos ha dado, su palabra, su victoria. Todo lo que hemos recibido del Señor ha sido dado a nosotros. Y esto es algo maravilloso. La fe realmente cambia todas las cosas. Por eso la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando no estamos creyendo en el Señor, no estamos siendo agradables. Cuando a veces decimos, Señor, ¿qué debo de hacer para hacer tal cosa? Señor, ¿qué debo de hacer? Simplemente a veces nos encontramos en situaciones que decimos, Señor, no sé qué hacer. Y es verdad, y a cualquiera nos puede pasar. Y esto nos puede pasar a cualquiera, de que nos encontremos en una situación y decimos, bueno, yo no sé qué hacer. Pero sabes que tenés que decir, Señor, no sé qué hacer, pero te creo a ti, Señor. Creo lo que dice tu palabra. Creo que tú eres el Señor. Creo que soy dirigido por tu Espíritu Santo. Y hasta que Él no te diga nada, simplemente sigue creyendo en el Señor. Sigue creyendo lo que el Espíritu de Dios ha puesto en tu corazón. Sigue creyendo. Y si quizás no sabes dónde buscar una palabra de aliento, lee el Nuevo Pacto, lee el libro de Romanos, lee la palabra y vas a encontrar Dios hablándote. Y tenemos que hacer esa lectura bíblica no como un libro, sino como la voz de Dios hablándonos. ¿Qué Dios tiene para mí en este día? A ver qué Dios tiene, a ver qué tema. Puede agarrar a concordancia, buscar un tema y puede abordar ese tema y creerle al Señor y puede recibir de parte de Dios todas las cosas que Dios tiene. Reciban esta hora. Si está enfermo, reciba sanidad en el nombre de Jesús. Si está pasando una dolencia, diga en el nombre de Jesús. Yo recibo ahora, porque por su llaga somos sanados. Dice la palabra que Él murió por nosotros para que estemos muertos los pecados y vivamos a la justicia de Dios. Esa justicia es lo que nos declara como rectos, nos declara sin culpa alguna, inocentes. Y dice, acompañado con ese versículo, dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo soy justo y yo soy sanado, soy curado, soy protegido. En el nombre de Jesús, si está teniendo algún temor en su vida, ahí nos escribe por ahí que está pidiendo oración para sacar miedo. No tenga miedo alguno. Simplemente el perfecto amor echa fuera el temor. Comienza a meditar en cuánto Dios le ama. Eso significa ser perfeccionado en el amor. Comienza a meditar, comienza a pensar, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Comienza a meditar y comienza a decirle a su corazón, a su alma, tú eres un amado del Señor. La palabra lo dice, Dios amó al mundo de tal manera y tú estabas involucrado en ese mundo. Tú estás involucrado en ese mundo que Dios ama. Y entonces podés decir confiadamente, Dios me ama. Temor, sal de mi vida. Miedo, sal de mi vida. Depresión, sal de mi vida. Porque el Señor me ama. Porque el Señor ha colocado un amor dentro de mí. Dice que el amor obra, no, en la fe, perdón, la fe obra por el amor. ¿Qué significa que la fe obre por el amor?
significa que cuanto meditamos en que somos amados por el Padre, somos amados, completamente amados, sabe que no hay nada que lo espante al Señor de tu vida. Quizá la persona se sienta avergonzado, muchas veces siendo cristianos, siendo hijos de Dios, cometemos pecados, cometemos falta, cometemos errores y muchas veces nos sentimos condenados, pero sabe que Dios no se sorprende de lo que usted haga. Dios tampoco se avergüenza de lo que usted haga. Dios ya sabe que usted va a fallar y para eso vino Jesucristo. Él murió por todo, aún por las cosas que no hemos cometido, Él murió. Y entonces cuando usted comprende eso, usted se va adentrando en el río de Dios. Y cuanto más se mete en el río de Dios, usted va a ser libre de todo pecado, va a tener una conciencia limpia. Usted no va a querer pecar. Cuanto más comprenda el amor de Dios, cuanto más medite en cuánto lo ama su Padre, usted va a estar más consciente de las cosas maravillosas que Dios tiene para. Por eso nosotros tenemos que descansar en la palabra del Señor. Tenemos que reposar en la palabra de nuestro Papá Celestial y decir, Él me ama con amor eterno. Él me ama y no hay nada que lo espante. Y no quiero decir que ahora usted sale corriendo a cometer las cosas terribles, no, porque cuanto más comprendemos el amor de Dios, menos queremos fallar. Cuanto más le decimos a las personas, Dios te ama, menos van a querer fallar. Le va a salir un amor tremendo por las cosas de Dios. Van a querer servir al Señor no por sus beneficios, sino por el amor al Dios. Muchas personas le sirven a Dios por sus beneficios. Muchas personas le sirven a Dios porque Él le da pan y le da los peces. Pero también cuanto más comprendemos el amor del Padre, nos entregamos sin esperar nada, sin pedir nada. No le servimos a Dios para que Él nos dé algo. Le servimos por el amor que Él nos ha tenido. Y así se va revelando ese amor. Medite en ese amor. Lea, busque en la Biblia, ponga la concordancia amor en el nuevo pacto y va a encontrar muchos versículos. Comienza a meditar en cada versículo y comienza a agradecer, decir, Señor, esto es para mí. Gracias por tu amor, gracias porque tú me amas con amor eterno. Gracias, Señor. Tu amor es infinito, tu amor es ilimitado, tu amor es profundo, tu amor es ancho y todo ese amor es para mí. Todo ese amor es para mi hermano y por aquellas personas que están sufriendo hoy miedos, depresión. Comienza a meditar en el amor de Dios. Deje que el amor de Dios sea un motivo en su vida, un motor. La palabra dice que debemos mantenernos firmes en tres cosas: en la fe, en la esperanza y en el amor. Pero el mayor de todo es el amor de Dios. Mayor de todo es el amor del Señor. Y cuando nosotros meditamos en ese amor, eso se convierte en un motor. Entonces todo lo hacemos a base del amor de Dios. Amén. Entonces le servimos a Dios por amor. Bendecimos el nombre de Jesús por amor y no por el temor. Porque el perfecto amor va a echar fuera todo temor. Incluso ese temor que le tiene a Dios. Y no es un temor reverente, porque el temor reverente es una bendición. Cuando tenemos temor reverente a Dios, que es un respeto a Dios, es una bendición para el que lo tiene. No todo el mundo lo tiene, pero es una bendición porque es el principio de una sabiduría y es el principio de que también te mantengas firme en las cosas del Señor, te mantengas alineado en las cosas del Señor, que no seas un sub y baja de las cosas, sino que te mantengas estable. El temor reverente, el respeto al Señor, eso te mantiene que no cometas pecado, que no cometas locura, que no lastimes a otras personas. O sea, eso es lo que produce el temor reverente al Señor.
pero el espanto, el miedo al Señor produce lo que tienen las religiones, gente que no sabe hoy si son salvos o si están perdidos, personas que si no saben si la voluntad de Dios que sean sanos o si la voluntad de Dios que están enfermos. Eso es lo que produce el miedo al Señor y el miedo a las cosas. Si usted tiene miedo a las cosas, entonces esas cosas lo van a controlar. Si usted tiene miedo a subir un avión, entonces nunca va a viajar en un avión, nunca va a poder disfrutar de ir a otro país, nunca va a poder disfrutar de sentarse en un lugar y decir, bueno, voy a disfrutar de la vida porque el miedo lo estanca. Si usted tiene miedo al compromiso, usted nunca va a disfrutar de lo que el compromiso, la bendición que trae estar comprometido, ya sea con personas, con la obra de Dios, con un ministerio. Entonces el compromiso también trae bendiciones para nuestra vida, porque si no estamos comprometidos con el Señor, con su palabra, entonces no vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy en día, si está escuchando esta palabra, si usted quiere decir, hoy quiero comprometerme con el Señor, comprométase con su Padre en la intimidad. No hace falta que usted escriba así me comprometo, no, simplemente diga en su corazón, si lo quiere repetir en un lugar a solas, comprométase con el Señor, con su palabra, con su llamado, comprométase y va a ver cómo ese compromiso que uno hace con el Señor, eso trae muchas bendiciones para cada uno. Trae, como quien dice, una vida diferente, ¿no? Porque el Señor también nos habla de compromiso. Así como Dios se comprometió a ir a aquella cruz, Jesús cuando fue a la cruz, él estaba comprometido y su carne tembló en un momento. La carne de Jesús hasta dice que sudó sangre y dijo, Padre, si fuese posible, pasa a mí esta copa. Su carne tembló, pero como él estaba comprometido, como él fue obediente hasta la muerte de cruz, él fue allá, él hizo lo que Dios le mandó hacer. Y entonces, cuando usted se compromete con el Señor y puede hacer que su alma en un momento se quede inestable, pero si tiene por mayor el compromiso que hace con el Señor, entonces usted va a experimentar el propósito eterno de Dios. ¿Sabe por qué la gente no experimenta caminar en el propósito eterno de Dios? Es porque ellos no se han comprometido con el Señor. Pero cuando nos comprometemos con nuestro Dios, con nuestro papá, cosas buenas comienzan a ocurrir. Y eso también está involucrado en lo que es nuestra fe. La fe es y se involucra, todo tiene que ver, la fe se mete en todas las áreas. La fe para sanidad, la fe para prosperar, la fe para servir, la fe para mantenernos firmes. Porque recuerde que en el libro de Gálatas, cuando se habla de fe como fruto, se habla de una fidelidad a Dios. Se habla de que somos fieles al Señor. Y aunque no seamos fieles siempre, Él se mantiene fiel. Pero dentro de cada uno de nosotros, Él ha puesto el poder para ser fiel. En ti está ese poder para ser fiel al Señor, para ser fiel a su obra, para ser un fiel servidor, para si usted tiene un ministerio, sírvale con. Y si usted no tiene ministerio, pero comprométase con la obra de Dios, vea donde un pastor y comprométese y apoye la obra de Dios y va a ver cómo el Señor trae cosas maravillosas. No es que Dios no quiera darnos cosas a nosotros, pero muchas veces cuando no caminamos en una fe genuina, cuando no caminamos en la obediencia a la fe, entonces las interrupciones, la incredulidad comienza a aparecer. Y sabe que la incredulidad va a erradicar tu fe, va a hacer que tu fe quede nula. Cuando hay incredulidad, también
no permite que puedas apropiarte de lo que es tuyo. Es como tener querer desagotar una pileta con la manguera prendida, ¿no? Como tenés cargando la pileta y con un balde vas sacando, por un lado sacás y por otro lado te entra. Así es también cuando existe la fe y la incredulidad junta. Pero cuando detectamos a la incredulidad, entonces la atacamos con la palabra de fe. Y acá se involucra la palabra de fe. Cuando tenemos que atacar a toda incredulidad y decir, yo soy creyente, yo le creo a Dios. Decir de incredulidad, no tenés poder en mi vida. Duda, salga de mi vida. Temor, sal de mi vida. En el nombre de Jesús, tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Y no tenemos que tener temor alguno. Tenemos que ser creyentes y apropiarnos de todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Entonces la fe tiene poderosas obras. Y yo quiero leer este capítulo de Hebreos 11, donde realmente el Señor nos habla de las grandezas que hace la fe. Y el apóstol Pablo fue el que escribió esta carta, por lo menos creemos, ¿no? Que escribió, si no fue Pablo, fue el pensamiento de la gracia, ¿no? Alguien que tiene el conocimiento de la gracia escribió las cartas. Y entonces el escritor de Hebreos comienza a traer a memoria a personajes del antiguo pacto. Y ellos no tenían la fe que tenemos nosotros, pero la fe que ellos tenían para su tiempo era válida. Y entonces podemos reemplazar nosotros la fe hoy en día. Si ellos creyeron, también podemos creer y podemos obtener los mismos y mayores resultados. Diga ahora, voy a obtener mayores resultados, porque la palabra de Dios me dice que las obras que Cristo hizo, también la puedo hacer, y aún mayores obras vamos a hacer en el nombre de Jesús. Declare mayores obras. Yo fui preparado para mayores obras de que el Padre preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y dice Hebreos capítulo 11, número 32 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados y encerrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Tuvieron buen testimonio mediante la fe. Aunque no habían alcanzado lo prometido, que era el Espíritu Santo, la vida eterna, no lo alcanzaron porque por obras no pueden ser salvos. Y todas estas personas estaban en un pacto de obras, un pacto que para ser salvos tenían que obrar.
pero ellos fueron salvos cuando Jesucristo le predicó el Evangelio, cuando de Jesús desciende a ese lugar de los muertos, ¿no? Donde se encontraba, como le llaman, el seno de Abraham. Cuando Jesús desciende al seno de Abraham, Él le predica el Evangelio y ahí fueron salvos, pero no fue por sus obras, fue por la obra de Cristo. Entonces, y todo esto, aunque no alcanzaron lo que hoy nosotros alcanzamos por gracia, estas personas tuvieron en su tiempo testimonios de fe. Y dice que hicieron huir ejércitos enteros, taparon bocas de leones, recibieron muertos. Quiere decir que vieron ellos muertos resucitar a través de creerle al Señor. Tremendo, Gedeón con 300 personas venció a miles. ¿Y por qué lo hizo? Porque le creyó a Dios. Gedeón no tenía nada a su favor. Su obediencia era mala. Él no sabía, estaba miedoso. Pero cuando Dios le da una palabra, ahí cambió todo. Pasó de ser un temeroso a ser un valiente. Cuando el Señor se le aparece, le dice, valiente, Gedeón, y hoy el Señor te llama a ti, tú eres una valiente, tú eres un valiente del Señor. Hoy el Señor nos entrega a nosotros victorias tremendas. Las recibes. No sé por lo que estás batallando, no sé por lo que estás pasando, pero el Señor te dice en esta hora, recibe la victoria en el nombre de Jesús. No sé a quién estoy hablando, pero la palabra de Dios está diciendo en esta hora, recibe por la fe la victoria. ¿Qué es lo que estás batallando? ¿Qué es aquello que te ha puesto tu corazón temeroso, ansioso? ¿Qué es lo que has puesto tu corazón entristecido? El Señor te dice en esta hora, recibe en el nombre de Jesús, recibe la victoria a través de la fe. Si Gedeón con su fe pudo hacer que un ejército huyera, usted con la fe de Jesús puede mucho más, porque el Señor nos ha puesto para hacer más cosas. ¿Por qué el escritor de Hebreos trae memoria todas estas cosas? Justamente para hacernos entender a nosotros que podemos realizar lo mismo. Tapar bocas de leones, evitar peligros. ¿Cuántas personas hoy en día están evitando peligros? ¿De cuántas cosas el Señor nos rescató? Si usted está mirando este video, sabe que Dios te rescató de virus, de bacterias, de inseguridad, de la economía, del hambre, de la peste destructora. El Señor te ha librado y Él te seguirá librando. Y declaramos la palabra que Él es nuestro protector, que Él pelea por nosotros, que Él nos entrega a nuestra mano las victorias duraderas, esas victorias, esos milagros, sanidades permanentes y no sanidades que se van con el tiempo, no, sino sanidades permanentes. En el nombre de Jesús, el Señor te muestra cosas que tu ojo no ha visto todavía, te va a hablar palabras que tu oído no han oído todavía, te va a subir a tu corazón cosas que antes no habían subido a tu corazón. Cree solamente por la fe. Si por la fe, dice la palabra, ¿no? Que conquistaron reinos. Reinos fueron conquistados por la fe. Hoy por la fe tenemos que conquistar un mundo entero. Hoy estamos en el reino del Señor. Y sabe que este mundo no va a cambiar. No intente cambiar este mundo. Usted simplemente lleve el reino de Dios, lleve su palabra, aún en este, que lo que pareciera un reino corrompido, lo que pareciera un reino dividido, ¿no? Lo que pareciera que el reino de las tinieblas va avanzando, pero sabe que eso no es verdad. El reino que avanza hoy en día es el único reino donde su rey se llama Jesucristo,
donde su rey no ha perdido ninguna batalla, donde su rey está vivo, donde no tenemos nosotros un fundador de una iglesia, tenemos un Dios vivo que está con nosotros, que vive, que camina, y como dice Pablo, que nosotros nos movemos en Él nos movemos, por Él existimos, ese Rey está vivo, ese Rey se llama Jesucristo, y es tu Rey, es tu papá, y ese Rey que nos levanta a nosotros, ¿para qué? Para conquistar reinos, llegar a países, y gloria a Dios que podemos llegar a países, gloria a Dios que vamos a alcanzar y vamos a predicar al mundo entero, vamos a viajar por diferentes lugares, aquellas personas que Dios le puso el deseo de predicar, vaya a sacar la visa, vaya a sacar pasajes, vaya en el nombre de Jesús. Si Dios le ha puesto un lugar para ir, vaya y hágalo en el nombre de Jesús. Crea, camina, camine por esa fe. Y quiero terminar con 4 pasos simples para poner tu fe en práctica. 4 pasos simples, 4 claves que debemos tener en cuenta para recibir perdón, 4 claves que tenemos que tener en cuenta para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Hay 4 cosas que hacemos, 4 cosas que son válidas para nosotros. La palabra de Dios nos habla de aquella mujer del flujo de sangre. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Dice que lo primero que ella hizo fue oír de Jesús. Ella oyó que Jesús hacía sanidades, hacía milagros. El primer paso para recibir de parte de Dios es oír de Cristo, oír la palabra de Cristo. No dice oír la palabra de Dios, sino oír la palabra de Cristo, que es la palabra del nuevo pacto. Lo que tenemos que aprender es más acerca de Cristo y no acerca de las cosas de Dios, porque dentro de las cosas de Dios se encuentra la ley, y para nosotros la ley está muerta, no estamos bajo la ley. Honramos al Señor, amamos al Señor, y el Señor mismo ha instituido que la ley, ya nosotros no caminamos bajo la ley, por eso que no caminamos bajo toda la palabra de Dios, sino que caminamos bajo la palabra de Cristo. Honramos a la gente del antiguo pacto, pero nosotros tenemos que mirar a Cristo. Por eso que cuando se le apareció Moisés y Elías, la voz dijo, oíd a mi hijo, a él oíd, porque ahora todo se centra en Cristo, y Cristo es la imagen de Dios, y Cristo es Dios sobre todas las cosas. Entonces nuestros ojos tienen que estar, y en este caso nuestros oídos, tienen que estar atentos a la palabra de Cristo. Segundo paso, lo que hizo la mujer que estaba en el flujo de sangre fue creer lo que oyó acerca de Cristo. Y oyó que Cristo era sanador, y ella creyó en su corazón. Entonces el segundo paso es creer a la palabra de Cristo. Estás oyendo la palabra de Cristo, comienza a creer la palabra de Cristo. Comienza a decir gracias Señor por esta palabra. La creo, la atesoro en mi corazón, la repito y la vivo en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la palabra de Cristo, la palabra del ungido. Gracias porque recibo esa palabra. Crea. Segundo paso es creer. El tercer paso es confesar la palabra de Cristo. La mujer de flujo de sangre dice que ella se decía a sí misma, si tocare su manto seré salva, si tocare su manto seré salva. Voy a caminar en el nombre de Jesús, voy a tocar el manto de Cristo, voy a ser salva, voy a ser sana. Entonces tenés que confesar la palabra de Dios, confesar esa palabra de Cristo. Todo el nuevo pacto tenemos para confesar. Confiese esa palabra de Cristo, hable la palabra de Cristo. Y el cuarto paso es la acción. Todo lo que creemos, lo que decimos,
nos va a llevar a una acción. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el Señor le dijo, salte de tu parentela, salte de ahí y vete a la tierra que te mostraré. Él oyó la palabra, creyó la palabra, habló la palabra y accionó la palabra. Le dijo, se te da un hijo, un hijo tendrás, Abraham. Y Abraham creyó, y se equivocó, sí, pero creyó. Lo importante es que él creyó. Y a Dios se equivocó en medio de cómo Dios iba a hacer el milagro, pero él recibió. Al fin y al cuentas, él recibió. Gloria a Dios, él oyó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, habló la palabra de Dios y caminó en esa palabra y recibió del Señor. Encontramos cuando Pablo estaba predicando la palabra, dice que había un lisiado que estaba escuchando atentamente lo que Pablo decía. Dice que Pablo miró sus ojos y vio que tenía fe. Le dijo, levántate y anda. Entonces este lisiado, ¿qué hizo? Escuchó hablar de Cristo, le creyó la palabra de Cristo porque en sus ojos daban testimonio de que estaba creyendo. Y Pablo se dio cuenta. Y sabe que cuando una persona está creyendo lo que le estamos predicando, sus ojos se iluminan, sus ojos hablan, sus ojos dicen, sus ojos revelan que están creyendo la palabra, sus ojos están diciendo, creo. Y entonces Pablo vio que tenía fe. ¿Y qué hizo Pablo? Le dio un empujoncito, levántate, vamos, levántate, ¿estás creyendo? Entonces la persona lisiada, ¿qué hizo? Oyó la predicación de Cristo, creyó la predicación de Cristo, la confesó también. ¿Y cómo la confesó? Con una acción. Se levantó. Podemos confesar la palabra con la boca, pero también muchas cosas confesamos con nuestras acciones. Sabe que las acciones también hablan de nosotros. Por ejemplo, si vemos una persona que tiene una mala actitud, su acción está diciendo algo. Si vemos una persona que tiene una buena actitud, su acción también nos está hablando, diciendo algo. También las acciones hablan y dicen algo. Por eso, 4 pasos para que vos puedas recibir cualquier cosa de Dios, para que la fe no te sea un misterio, para que la fe te sea algo tan natural, es oír la palabra de Cristo, creer la palabra de Cristo, confesar la palabra de Cristo, y la confesión te va a llevar a la acción. ¿Por qué razón la gente en el antiguo pacto, en el libro de Hebreos, los héroes de la fe, hicieron las cosas que hicieron? Porque le creyeron a Dios, confesaron, declararon. El apóstol Pedro hizo lo mismo. En el día de Pentecostés se levantó, predicó la palabra. Él mismo escuchó su propia prédica y fue lleno del Espíritu y salió en el poder del Espíritu Santo y sanó enfermos. Y dice la palabra que aún la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Y no era Pedro, era Cristo, obviamente. ¿Pero por qué? Porque Pedro había confesado, había creído y había declarado y había accionado esa palabra. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Hoy tú puedes regocijarte en esta poderosa palabra en el nombre de Jesús. Y hasta aquí la palabra del Señor. Quiero estar mandando saluditos a todas aquellas personas que han estado sintonizando en este día, que han estado acompañándonos. Y espero que esta palabra le haya sido de mucha bendición, de mucha ayuda, como lo ha sido para mí, como lo ha sido en estos días. Para mí esta palabra poderosa de parte del Señor y realmente una palabra que nos ayuda, que nos está ayudando, ¿no? A muchas cosas y está ayudando a muchas personas y miles de personas del mundo entero en esta misma hora, en este mismo instante están recibiendo de parte del Señor. Quiero saludar a todos los hermanos, mandamos saludos para nuestro amigo el pastor Javier Tostos que nos dice:
Hola, saludo Pastor Nicolás, bendiciones para todo el cuerpo del Señor. También mandamos saludos para Noemí allá en Texas, que nos manda saluditos. Gloria a Dios, mandamos saludos para toda su familia. También para el Pastor Leo que dice, bendecido Pastor Nicolás, comenzamos con la teoría, después sí viene la manifestación, que bueno. También el Pastor Hugo dice, saludo bendecido Pastor Nick, saludo a todos los bendecidos y amados conectados, gloria a Dios. También mi mamá Mirta dice, saludos bendecidos. Noemí dice, qué buena explicación. Norma Luna nos dice, bendecidos saludos, gracias Norma. También el pastor Albert Pavón nos manda saludos desde España. Dice, saludos amados, un abrazo desde Valencia. Mandamos saludos para el pastor, para toda su congregación. Gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle. También mandamos saludos para Claudia Peralta que dice, saludos, Pastor Nicolás desde Quilmes. Pido oración para sacar el miedo, declaramos la palabra, volvé a escuchar esta palabra y vas a ver todo miedo se va a ir en el nombre del Señor. Ana Castellanos desde Colombia nos dice, gracias por tu fe, Señor, gracias por el creer. Javier nos dice, amén. También Jesús Rey Velázquez nos dice, amén, bendecido Pastor Venecia, gloria a Dios. Y también Noemí nos dice, caminamos en toda la palabra de Dios en Cristo fue cumplida toda ley. Así es, caminamos en esa palabra y gracias por acompañarnos, ¿no? Y en esta palabra y también por traernos en esta aclaración también de que caminamos en esta palabra de Cristo, ¿no? Gloria a Dios. Así que gracias Noemí también, mandamos un saludo grande en el nombre de Jesús y gracias por todos los hermanos que han estado conectados con nosotros. Y quiero rápidamente estar orando y vamos a orar, no a pedir nada, vamos a agradecer a Dios, vamos a decirle, Señor, gracias por todo lo bueno que tú eres, gracias porque tú eres bueno, gracias a Dios por su don inefable, porque Él ha estado con nosotros. Así que vamos simplemente a agradecer a Dios en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias porque recibimos tu palabra con amor, con fe. Recibimos, Señor, toda la manifestación de tu palabra en cada área de nuestra vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos diste en Cristo. Gracias, Padre, por la vida misma. Gracias por la familia, Señor. Gracias por los milagros. Gracias por las sanidades, Señor. Gracias porque hoy estamos en pie. Gracias porque hoy podemos respirar, podemos caminar. Gracias porque podemos pagar cuentas, Señor. Gracias porque tenemos comida, Señor. Nada nos falta. Y te damos gracias por todo, Señor. Gracias porque nos has entregado una victoria en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús porque hoy tú estás presente en nuestras vidas. Gracias por habernos elegido. Gracias, Señor, por tanta misericordia, tanta gracia que tenés para con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por abrazarnos, Señor, aun cuando no nos merecemos, Señor, aun cuando quizás nos equivocamos, aun quizás cuando estamos pensando nuestras cosas, aun cuando somos egocéntricos, Señor, tú nos sigues abrazando, tú nos sigues mimando, Señor. Tú nos sigues dando tu cariño, tú nunca nos menosprecias, tú nunca nos desprecias, Señor, aun cuando nosotros muchas veces despreciamos a otras personas, aun cuando nosotros a veces nos equivocamos y herimos a otras personas, Señor, aun despreciamos a otras personas, tú nos abrazas, Señor, y nos enseñas que no debemos de caminar así, Señor. Y te damos gracias, Padre Celestial, porque aun cuando fallamos, Señor, tú te mantienes fiel, Señor, aun cuando merecemos recibir quizás castigo, Señor, tú no nos muestras castigo, nos muestras misericordia, nos corrige a través de tu palabra, Señor, y gracias por ser paciente con nosotros, Señor, cuando muchas veces no somos pacientes con otras personas. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús,
Gracias porque podemos caminar y ser mejores, Señor. Gracias porque tu palabra está haciendo que nosotros seamos cada vez mejores personas, mejor hijo de Dios. Gracias porque tu palabra sigue creciendo. Gracias porque tu palabra sigue corriendo, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, se sigue extendiendo a toda lengua y a toda nación. Gracias porque somos tus vasos útiles. Gracias porque tú vas a utilizar nuestra vida con poder y con gloria donde quiera que vayamos, Señor. Y gracias, Señor, por toda la provisión que nos ha dado en Cristo para llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por tantas cosas, Señor. Te bendecimos, te damos toda gloria, Señor. Te damos toda alabanza, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos tu nombre, Jesús, que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos, Señor, pero contigo todas las cosas son posibles. Gracias porque somos uno contigo, Señor. Somos un espíritu contigo. Gracias porque todo lo podemos en ti. Gracias, Jesucristo, por tu inmenso amor, por tu inmensa gracia, Señor. Gracias, te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias, Jesús. Te damos toda gloria. Gloria a tu nombre, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por protegernos, guardar nuestra vida. Gracias porque estamos en tus manos, Señor. Gracias porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Ni ángeles, ni potestades, ni el porvenir, ni ningún peligro, ni desnudez, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias porque diste tu vida por nosotros. Gracias porque somos sanos. Somos libres, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Recibimos tu guía, Señor. Recibimos la guía de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Abba, Padre. Abba, Padre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gloria, gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Todo lo podemos en Él. Así que mis amados, mis hermanos, reciban un gran día, una gran semana. Ya está la última semana de este año 2020 y que terminemos bendecidos, que comencemos un 2021 bendecido y en victoria en el nombre del Señor. Y el día miércoles que viene vamos a tener la última transmisión del año, la del año, y tenemos mucha más todavía para el año que viene y hasta que Cristo venga. Pero esta va a ser la última de este año 2020 y queremos cerrar con la invitación de un maestro de la palabra. Nos va a estar compartiendo una palabra el maestro César del Ángel, que está liderando Caris México, así que va a estar muy bueno. El día miércoles, agendalo, vamos a tener el privilegio de estar con nuestro amigo maestro César del Ángel, el miércoles 6 de la tarde, y vamos a tocar el tema, el egocentrismo, así que no te lo pierdas, va a estar muy bueno, va a ser de gran bendición y gran edificación. Así que les saludo a todos mis amados, soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria, y gracias por conectarse, gracias por compartir esta palabra, y gracias por estar ahí de otro lado en el nombre de Jesús. Nos encontraremos el día miércoles en el nombre de Jesucristo. Gracia y paz a todos los bendecidos.